Yo creo que podemos empezar ya, ¿no? Es que una vez que empiece ya no puedo aceptar a nadie más, pues, ¿no? Por eso estoy haciendo un poquito de algunos minutos porque continúan entrando. Pero en un minuto más y ya empezamos. Bueno, empezamos. Ahora, ¿me están viendo la presentación? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora del tejido nervioso. Entonces comenzamos. A ver, el tejido nervioso permite que el cuerpo responda a los cambios continuos en su medio externo e interno. Controla e integra las actividades funcionales de los órganos y de los sistemas. Es decir, controla todo, ¿no? El sistema nervioso en realidad controla junto con las hormonas que producen las glándulas endocrinas. Inerva entonces el sistema nervioso a las glándulas y a los músculos. A través de esos dos órganos es que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Todas nuestras actividades. ¿Cómo está formado el sistema nervioso? ¿O cómo se forma? 3 vesículas primitivas que se convierten en vesículas secundarias. Una de ellas se llama prosencéfalo, que da origen al telencéfalo y al diencéfalo. En el telencéfalo origina el cerebro, a sus núcleos grises, núcleo caudal o lenticular, núcleo amigdalino, claustrum. Y el diencéfalo origina todas estas estructuras llamados tálamo, epitálamo, subtálamo, metatálamo e hipotálamo. Otra segunda vesícula primitiva es el mesencéfalo, que origina los pedúnculos cerebrales y a los tubérculos cuadrigéminos. Y la última es el rombencéfalo. Origina al mielencéfalo. A través del mielencéfalo se origina el bulbo raquídeo. Y el metencéfalo, que origina al cerebelo. Al cerebelo. Ese es el metencéfalo. Muy bien. ¿Cómo dividimos al sistema nervioso? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo, que está contenido en la cavidad craneal, es decir, el cerebro, el cerebelo, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, protuberancia. Y la médula espinal, que está contenido en el conducto raquídeo. Todo eso es el mesencéfalo. En realidad, todo el sistema nervioso, todas esas estructuras que forman el sistema nervioso, se llama encéfalo. Y tenemos el sistema nervioso periférico,
compuesto por nervios craneales, espinales y periféricos, ganglios raquídeos y terminaciones nerviosas libres. Ese es el periférico. Existe otra división funcional. Se divide en sistema nervioso somático o de la relación, formado por el encéfalo, médula espinal, nervios y ganglios de control voluntario consciente. Y el sistema nervioso autónomo vegetativo, inervación motora involuntaria, referente al músculo liso, al sistema de conducción cardíaca y a las glándulas, y se subclasifica en simpático, división simpática y división parasimpática. Entonces vean ustedes cómo hemos dividido el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico, nombrando las estructuras, y desde el punto de vista funcional, en somático y en autónomo. El somático es todo lo voluntario. Es decir, yo puedo levantar mi mano, levantar el pie, todo lo que se hace con la voluntad, o mirar para un lado, mirar para el otro voluntariamente, ese es el somático. Quien lo dirige eso es el cerebro. El autónomo es involuntario. Ya si hablamos de involuntario, es que va a inervar, por ejemplo, al corazón, al intestino delgado, al intestino grueso, es decir, las vísceras torácicas y las vísceras abdominales. Si decimos torácicas, ahí van a estar los pulmones, el corazón, la tráquea, los bronquios. Si decimos abdominal, ahí intestino delgado, intestino grueso, estómago, hígado, vaso, páncreas. Todo eso es el sistema nervioso involuntario o autónomo, simpático y parasimpático. Y ahí vemos el tronco encefálico origina el sistema nervioso autónomo o involuntario, parasimpático, que está formado por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Si yo les pregunto cómo está formado el tronco encefálico, vean, arriba de la figura, arriba de la foto dice tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. A eso se llama tronco encefálico, a esas tres estructuras. No se vayan a olvidar. Ahí se está originando el autónomo parasimpático. ¿Cómo está formado el sistema nervioso ahora? Por células. La unidad estructural del sistema nervioso es la neurona o célula nerviosa. Unidad estructural del sistema nervioso. La unidad funcional es el arco reflejo. ¿Ya? Está compuesto por el soma, que contiene núcleo y varias evaginaciones de longitud variable, axón y dendrita. Es decir, la neurona tiene el cuerpo, tiene el axón y tiene las dendritas. Y hay otras células que son de sostén o gliales, o solo glía también se llama. Son células no conductoras y están ubicadas cerca de las neuronas. Aquí está la neurona. Este de aquí es el cuerpo de la neurona. Estas pequeñas prolongaciones como arbolitos que ven ustedes ahí se llaman dendritas. Ya una prolongación más larga, incluso llega a medir hasta 2 metros, se llama axón. El axón. El axón está cubierto por una estructura que es la mielina. Por eso la característica, y la mielina es blanquecina, por eso este axón es de color blanquecino. Y esta mielina está formado a nivel del sistema nervioso periférico. Vean que yo he dividido en la figura aquí, en la foto, sistema nervioso central, y abajo dice sistema nervioso periférico. Hay dos colores, uno amarillo y otro más azulito, miren, así lo he dividido. Sistema nervioso central está de color azulito. Sistema nervioso periférico está de color amarillito.
¿Quién forma la mielina en el sistema nervioso periférico? Aquí está el nombre, célula de Schwann. Ahora vamos al sistema nervioso central. Aquí también hay mielina en el axón, pero ¿quién la forma la mielina? Ahí está el nombrecito. Se llama oligodendrocito. Oligodendrocito es que forma la mielina en el sistema nervioso. ¿Ya? Y aquí adentro se encuentran los cuerpos de Nils, unos pequeños cuerpecitos dentro de la neurona. Las neuronas tienen un cuerpo o soma que forma la sustancia gris y los axones forman la sustancia blanca. Y les decía blanca porque tienen la mielina. Y el cuerpo neuronal forma la sustancia gris. Entonces ya conocemos que en el sistema nervioso hay dos sustancias, una gris y otra blanca. La gris formada por los cuerpos de las neuronas y la blanca formada por sus axones. El soma o cuerpo neuronal es una región dilatada de la neurona. Contiene núcleo grande con un nucleolo prominente y citoplasma perinuclear circundante. El citoplasma contiene aparato de Golgi, lisosoma, microtúbulos, neurofilamentos, retículo endoplásmico, ribosoma. Los ribosomas es el que produce la síntesis de proteínas. El contenido ribosómico aparece en la forma de pequeñas granulaciones denominadas corpúsculos del Nils, lo que vimos hace un momento. Eso es para el ribosoma. Las dendritas. Dendritas son evaginaciones receptoras, reciben estímulos desde otras neuronas o desde el núcleo externo, medio externo. Los axones son evaginaciones efectoras que transmiten estímulos a las otras neuronas o a las células efectoras. Cada neurona tiene un solo axón y suele medir hasta 1 metro o 2 metros. ¿Ya? Entonces, cada neurona tiene un solo axón. Y aquí el axón es el que va a ir a inervar al órgano blanco o órgano efector, donde va a hacer acción. ¿No? ¿Dónde inerva el sistema nervioso? Ahí los músculos y las glándulas. ¿No? Y eso es la neurona, pero hay estas otras células que les decía se llaman células de sostén o simplemente glía, formadas por las células Schwann, que forman la mielina en el sistema nervioso periférico, por los oligodendrocitos que forman la mielina en el sistema nervioso central. Los astrocitos tienen forma estrellada, por eso se llaman astrocitos. Y hay dos tipos, fibrosos y protoplasmáticos. Estos astrocitos se unen a los vasos sanguíneos, formando la barrera hematoencefálica, ¿ya? Los astrocitos. La microglia son células de defensa, con propiedades fagocíticas. En realidad son glóbulos blancos la microglia. Y las células ependimarias o ependimocitos revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Lo que les decía aquí del astrocito forman la barrera hematoencefálica, es decir, la unión de la sangre de los vasos sanguíneos con el encéfalo, ¿no? Este es el astrocito, y varias prolongaciones que se llaman pie vascular que se unen a los vasos sanguíneos. Si damos un remedio, un medicamento, ese medicamento tiene que venir por la circulación, por este vaso sanguíneo, y pasar por estas estructuras y llegar hasta donde está la neurona o la afección en el sistema nervioso. Pero no todos los medicamentos pasan, unos pasan y otros no pasan. Por eso se dice, este medicamento pasa la barrera hematoencefálica o este otro medicamento no pasa la barrera hematoencefálica. En realidad la barrera hematoencefálica entonces es selectiva, no todas las sustancias pasan la barrera hematoencefálica. Las funciones de las células guiales son de sostén.
es decir, brindan protección a las neuronas. También facilitan la rápida transmisión de impulsos nerviosos. Ustedes han visto ahí que las células de Schwann también están ayudando, ¿no? Reparación de la lesión neuronal también. Regulación del medio líquido interno del sistema nervioso central. Eliminación de los neurotransmisores de las hendiduras sinápticas. Intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas del sistema nervioso, es decir, la barrera hematoencefálica. Y aquí dice eliminación de neurotransmisores de las hendiduras sinápticas. Enseguida vamos a ver, la hendidura sináptica forma parte de la sinapsis. Sinapsis es la unión de las neuronas. Y aquí hay un nervio. El nervio en realidad es el axón. ¿Ya? Ese es el nervio. ¿Cómo está formado el nervio? Todo este es el cuerpo del nervio. Tiene una capita que se llama epineuro. Dentro del nervio hay unos fascículos. Estos rosaditos aquí son los fascículos y están envueltos por otra capa que se llama perineuro. Y dentro de los fascículos hay otras pequeñas estructuras llamadas fibras nerviosas. Y están envueltas las fibras por el endoneuro. Entonces, esas son las partes y las capas del nervio. El nervio, ¿dónde va a ir a inervar? Inerva al músculo. ¿Ya? Inerva al músculo. Y el nervio puede recoger sensaciones en la piel a través de corpúsculos. ¿Ya? Entonces, el nervio puede transmitir frío, calor, tacto, presión, dolor desde la piel, por ejemplo, o de la víscera hasta el sistema nervioso. A través de estos corpúsculos se llaman corpúsculos de Pacini, ¿no? O otros corpúsculos que también hay en la piel. Bueno, esta es una enfermedad de Parkinson que uno de los núcleos que hay en el sistema nervioso se llama núcleo negro, va a originar enfermedad de Parkinson que prácticamente se caracteriza por temblor en las manos, ¿no? De esta manera de información, que ahí existe la enfermedad de Parkinson y es de origen nerviosa, ¿no? Ahora, ¿qué es la sinapsis? ¿Qué es la sinapsis? Son uniones especializadas entre las neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona presináptica a la neurona postsináptica. Aquí vemos tipos de sinapsis. Este es el cuerpo, ¿no? Y este es el axón de otra neurona. Miren, se está uniendo este axón con este cuerpo de la neurona. Eso se llama sinapsis. ¿Ya? Sinapsis. Sinapsis química a través de neurotransmisores. Sinapsis eléctrica a través de impulsos eléctricos. La sinapsis eléctrica como es en el corazón, por ejemplo, ¿no? O la sinapsis química como es los neurotransmisores. Neurotransmisores son sustancias. Ejemplo, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina que produce la contracción del músculo, la dopamina, etc. Son varias sustancias que producen la sinapsis química. Entonces, dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. La química, aquí está, la conducción de impulsos. La conducción de impulsos se logra mediante la liberación de sustancias químicas, neurotransmisores, desde la neurona presináptica. Este tipo de sinapsis tiene tres componentes: elemento presináptico, hendidura sináptica y una membrana postsináptica. Y las eléctricas se generan por potenciales de acción, la célula diana, como ocurre en el músculo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, dos tipos de sinapsis: química a través de neurotransmisores y eléctrica a través de potenciales de acción. Elementos de la sinapsis química: elemento presináptico, hendidura sináptica y postsináptica. Ahí les muestro mejor en la imagen. Ya, supongamos que este es un axón y este es otro axón.
Se están uniendo a través, vean ustedes esas estructuras. Bueno, esto se llama elemento presináptico, aquí se llama hendidura sináptica y aquí elemento o membrana postsináptica. Y vean cómo hay neurotransmisores, estas bolitas de color rojito contenidos en estas vesículas. Son las sustancias que les decía yo, por ejemplo, dopamina, adrenalina, acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico. Son diferentes sustancias que son descargadas por estas vesículas y pasan de una neurona a otra neurona. Entonces, eso se llama sinapsis química, porque es a través de sustancias químicas. Tipos de neuronas, existen neuronas motoras que transmiten el impulso desde el sistema nervioso hasta la célula efectora y neuronas sensitivas transmiten el impulso desde la célula receptora al sistema nervioso. Lo que entra son sensitivos, lo que sale del sistema nervioso es motor. Y hay células que unen estos dos tipos de células que se llama de integración. Aquí están las neuronas motoras, voluntarias, por ejemplo, van a los músculos voluntarios. Y las involuntarias también, pero ya va al músculo liso, ¿no? El músculo estriado esquelético es voluntario, el músculo liso es involuntario. Neurona sensitiva lleva la sensibilidad al sistema nervioso, por ejemplo, el dolor, el frío, el tacto, la presión, todo eso, ¿no? Neuronas de integración, tenemos las células piramidales en el cerebro, las interneuronas en la médula espinal y la célula de Purkinje en el cerebelo. Esos tres tipos de neuronas se llaman neuronas de integración. Localización del sistema simpático y parasimpático. Miren, les decía yo que había el sistema nervioso autónomo que se dividía en simpático y en parasimpático. El sistema simpático está en las porciones torácica y lumbar superior de la médula espinal y el parasimpático en el tronco encefálico y en la porción sacra de la médula espinal. ¿Ya? Ahí son los dos sistemas, ¿no? Existen tres membranas de tejidos conectivos llamadas meninges. Meninges cubren al encéfalo y a la médula espinal. Esas son las envolturas que tiene el sistema nervioso. La dura madre es la capa más externa, la aracnoide es la capa media y la pía madre es la capa interna. Entre las tres forman lo que se llama, lo que dice aquí arriba, meninges. A veces se inflaman las meninges y producen las meningitis. Y las meninges en realidad es lo que está inervado, es decir, tiene nervio. Cuando nos duele la cabeza, decimos tenemos cefalea, es porque la meninge está irritada. Es la meninge. Porque el cerebro no tiene inervación, el cerebro no tiene nervio, no duele el cerebro. Lo que duele es la envoltura que tiene el cerebro. A ver, es más o menos como tener una naranja. La naranja tiene una cáscara, ¿ya? La cáscara sería la meninge y lo que está dentro de la naranja sería el cerebro, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a doler? La cáscara de la naranja, digamos. Aquí sería la meninge. Eso es lo que duele, no duele el cerebro. Y aquí están la pía madre, la aracnoide y la dura madre. Esto ya es el sistema nervioso. Existe un espacio, se llama espacio subaracnoideo, que está localizado entre la aracnoide y la pía madre. ¿Ya? Este espacio de aquí se llama espacio subaracnoideo y circula el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos. Plexos coroideos es un conglomerado de vasos sanguíneos que hay en el sistema nervioso. ¿Ya? Y por esos espacios circula el líquido cefalorraquídeo.
sirve para amortiguar los golpes prácticamente o el cerebro, ¿no? Pues nosotros nos movemos, entonces el cerebro tiende a moverse también adentro, pero como tiene el líquido cefalorraquídeo, ayuda eso a disminuir inclusive la masa encefálica. ¿Qué es el cerebelo? Es un órgano impar medio situado en la fosa posterior, aquí en la parte posterior del cráneo, ¿no? La dura madre que se localiza entre el cerebro y el cerebelo se llama tienda del cerebelo. Normalmente el cerebelo en el varón adulto pesa 150, mide 10 centímetros, 5 centímetros de alto y 6 centímetros antero-posterior. También se llama árbol de la vida. Mantienen el equilibrio, el tono muscular y la postura. Entonces ustedes están sentaditos ahí, no se van para un lado, para el otro, como un borracho, por ejemplo, ¿no? Un borracho se sienta y se dalea a un lado o al otro o va caminando para un lado u otro, ¿no? Tiende a caerse o se cae, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro equilibrio bien, no nos estamos cayendo, estamos andando normalmente o sentaditos, ¿no? ¿Por qué? Porque este cerebelo mantiene el equilibrio, tono muscular y la postura, gracias al cerebelo, ¿no? El cerebelo tiene 3 capas: molecular externa, que se encuentra en la corteza cerebelosa, que es sustancia gris; granulosa, que se encuentra en la corteza cerebelosa, sustancia gris; y medular, que es sustancia blanca. Entre la molecular y la granulosa se encuentran las células de Purkinje. Las células de Purkinje. Aquí vemos el cerebelo. Inclusive ya esta foto es para el examen. Miren. Este es el cerebelo. En la primera imagen, aquí está la capa molecular, la capa granulosa y la capa medular. Esta capa de células de Purkinje se encuentra entre la granulosa y la molecular. Aquí hay otra tinción en la parte de abajo. Ahí vemos las células de Purkinje. Son células de asociación, ¿no? Las células de Purkinje. ¿Ya? Entonces, cerebelo tiene una capa molecular, una capa granulosa, aparecen granitos, miren ahí, aquí y ahí. Y la capa más interna se llama medular. Son las 3 capas que tiene el cerebelo. Luego el cerebro. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. Se encarga de recibir, procesar y responder a los distintos estímulos. Pesa 1.300 gramos. Mide 17 centímetros antero-posterior, 14 en sentido transversal y 13 de alto. Tiene la forma de un huevo ovoide, ¿no? Dividido en 2 hemisferios por la cisura interhemisférica. Cada hemisferio tiene 3 caras: externa, interna e inferior. La cara externa tiene 4 lóbulos: lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Entonces, lóbulos frontales procesan el pensamiento, resuelven los problemas. Lóbulo parietal encargado de percepción de los estímulos sensitivos, la temperatura, el dolor. Y los temporales encargados de la percepción, reconocimiento de estímulos auditivos y de la memoria. Y occipital, los estímulos visuales. El centro de la visión está en el lóbulo occipital. El centro de la audición y del gusto está en el lóbulo temporal. El centro sensitivo en el lóbulo parietal y lóbulo frontal motor. Entonces, ¿quién nos dirige que nosotros andemos en bicicleta, bailemos, corramos? Es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Bailar, etcétera, ¿no? Coordinar. Y aquí vemos cara externa, este rojito, lóbulo frontal. Azulito, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Aquí en la cara externa hay una cisura, se llama cisura central o de Rolando. Una cisura es un surco profundo, ¿ya?
Existe otra cisura que se llama cisura lateral o de Silvio. Y existe la cisura perpendicular externa. Entonces, esas tres cisuras de la cara externa dividen los lóbulos en frontal, parietal, occipital y temporal. Aquí en esta otra imagen tenemos la cara interna del cerebro. Aquí hay una estructura que se llama cuerpo calloso, que es el que conecta los hemisferios, porque el cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y tiene otra cisura que se llama cisura calloso marginal o cisura del cíngulo. Y esta es la cara inferior, donde se encuentra el lóbulo orbitario y el lóbulo temporo-occipital. Y estas son las capas que tiene el cerebro. Capa molecular, capa granulosa externa, piramidal externa, granular interna, ganglionar o piramidal interna y capa de células multiformes o polimorfas. Son las capas, las 6 capas que tiene el cerebro. Aquí están las células, ¿no? Las que más representan son células que tienen la forma de pirámide, se llaman células piramidales. Y por último, del cerebro o del sistema nervioso salen nervios, llamados pares craneales. Son pares, son 2 cada uno, ¿no? Primer par se llama nervio olfatorio. ¿De dónde se va a originar el olfatorio? De las fosas nasales, pues, ¿no? De las fosas nasales y va a transmitir el olor al cerebro. El nervio óptico, el segundo par, ¿de dónde va a nacer? Del ojo, ¿no? De la retina, del globo ocular, y va a llevar la visión, los colores, forma los objetos al lóbulo occipital. Ahí se encuentra el centro de la visión en una estructura que se llama cisura calcarina. Cisura calcarina, centro de la visión. El motor ocular común es el tercer par craneal, se dirige al globo ocular, va a causar los movimientos del globo ocular. Es decir, nosotros miramos hacia arriba, hacia abajo, ¿ya? Ese es el nervio, el tercer par craneal que hace esos movimientos. Igual el patético, el cuarto par craneal va al globo ocular, hace mover el globo ocular. El trigémino está formado por el nervio oftálmico que va al globo ocular, mandibular o maxilar superior que va a los dientes superiores, y los que van a los dientes inferiores se llama nervio mandibular o maxilar inferior. Ese es el trigémino. Motor ocular, el sexto par, motor ocular externo se llama, también va al globo ocular. 7, el número 7, séptimo par, se llama facial. El facial va a ir a los músculos de la cara, va a inervar a los músculos de la cara. Todos los movimientos que hacemos, que yo estoy, por ejemplo, hablando, estoy moviendo mis labios, etcétera, todos los músculos de la cara, es el nervio facial. El nervio acústico o auditivo es el octavo par, es el que va a ir a inervar a la audición, ¿no? Lleva la audición. El nervio glosofaringeo es el noveno par, va a ir a la lengua y a la faringe. El nervio vago o neumogástrico es el décimo par, va a ir a inervar prácticamente las estructuras del tórax, del abdomen, ¿ya? Forma el parasimpático. El nervio espinal, inervar aparte el hombro y el hipogloso a la lengua. Entonces esos son los pares craneales. Muy bien. Ese es el sistema nervioso. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a pasar al último tema de nuestro programa. Sistema urinario. ¿Están todavía ahí o ya se han ido? A ver quién me habla ahí. Estamos, doctor. Sí, Lisa. Está bien, está bien.
Me alegra Y moví. mucho. Muy bien. Bueno, continúan las colas, ¿no? En los surtidores, por eso es que estamos pasando virtual todavía, ¿no? Bueno, seguimos. Sistema urinario desde el punto de vista macroscópico y microscópico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar de los riñones, de las vías urinarias, ¿no? A ver, el sistema urinario está compuesto por los dos riñones. ¿Qué sale de los riñones? Los uréteres. ¿Hasta dónde conducen los uréteres la orina? A la vejiga urinaria. La vejiga es el reservorio, ¿no?, de la orina. De la vejiga sale la uretra, que conduce la orina desde la vejiga hacia el exterior. Ahora hablemos de los riñones. Los riñones entonces son los que fabrican o producen la orina, ¿ya? Los riñones se localizan en la región lumbar, aquí atrás, ¿no?, de la columna vertebral. Y en forma de una habichuela o judía, pesan 125 a 155 gramos. Son dos, ¿no? Uno derecho y otro izquierdo. Estas son sus principales funciones que tienen, ¿no? Regula la presión, el equilibrio de los ácidos y los bases, produce la eritropoyetina que estimula a los huesos para producir glóbulos rojos, control de la hemostasia, función metabólica, osmolaridad, concentración del electrolito y de la volemia. ¿Ya? Bueno, la principal función aquí arriba está, formación de orina. Bueno, las otras funciones más de fisiología no les voy a preguntar eso, solo dónde se forma la orina, en los riñones, listo, ¿ya? Función endocrina del riñón, produce eritropoyetina que actúa sobre la médula ósea y regula la formación de los eritrocitos en respuesta a la reducción de concentración de oxígeno en la sangre. Ahora, ahí. ¿Cuántas caras tienen los riñones? Tiene una cara anterior y una cara posterior. Tiene un polo superior, donde se localiza la glándula suprarrenal, y tiene un polo inferior, tiene un borde interno y un borde externo. En el borde interno se encuentra el ilio renal. El ilio renal es por donde ingresan las venas, las arterias a los riñones y salen los uréteres. Esa es la zona del ilio renal, que está en el borde interno del riñón. Los riñones están rodeados por una cápsula y tienen dos partes. Una corteza, que es la parte externa, está compuesta por corpúsculos renales junto con los túbulos contorneados y los túbulos rectos. Los túbulos conectores, los túbulos colectores y una red vascular extensa. Esa es la corteza. Y la médula se caracteriza por túbulos rectos, túbulos colectores y una red capilar especial, vaso sanguíneo. En la corteza o la estructura observamos en la corteza estriaciones verticales. A veces se llaman rayos medulares de Ferrein. Cada rayo medular es una aglomeración de túbulos rectos y conductos colectores. Las regiones que hay entre los rayos medulares contienen corpúsculos renales, los túbulos contorneados de la nefrona y los túbulos colectores. Esta región se denomina laberintos corticales. Lo vamos a ver en las fotos ahorita, ¿ya? Sistema de túbulos, tenemos el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, con túbulo contorneado distal, túbulo colector. Muy bien, ahora sí, veamos aquí todo lo que hemos hablado. El riñón tiene una cápsula y esta parte más rosadita se llama corteza renal. La parte más rojita, la de abajo, se llama médula renal. De la médula sale una serie de rayos, que son túbulos en realidad, se llaman rayos medulares o columnas de Ferrein. Ahora, ¿qué vemos en la corteza? Veamos esto en rosadito. Los túbulos, ¿no? Hay una serie de túbulos. Esto que está como enroscadito aquí, contorneados se llaman, túbulos contorneados.
Y esto de rojito, vean ustedes, hay dos aquí. Esos son los glomérulos renales. ¿Ya? Estos se llaman glomérulos renales. ¿Qué contienen los glomérulos renales? Un conglomerado de vasos sanguíneos. Eso tienen los glomérulos renales. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo vemos la corteza de color rojo, corteza renal, y este color más clarito se llama médula renal. Aquí la corteza y la médula. Ahora, ¿qué es la nefrona? Es la unidad estructural y funcional del riñón. Son responsables de la producción de orina. La nefrona está compuesta por corpúsculo renal. Esto está formado por el glomérulo, que es un ovillo de capilares compuesto de 10 a 20 asas capilares, rodeados por una estructura epitelial bilaminar, la cápsula renal o cápsula de Bowman, y un sistema de túbulos. Entonces aquí vemos la nefrona. ¿Cómo está formada la nefrona? Cuando yo les pregunte cuál es la unidad estructural y funcional del riñón, ustedes contestan nefrona. Y cuando diga cómo está formada la nefrona, ustedes dicen aquí glomérulo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Esas son las partes de la nefrona. No se vayan a olvidar. Y aquí vemos, esta imagen ya ustedes la han dibujado en sus guías, la hemos visto en la práctica. Estamos con los glomérulos renales. ¿Quién me dice, estamos en la corteza o en la médula del riñón? A ver, vamos a ver si atendieron. ¿En la corteza renal o en la médula renal estamos? A ver, ¿alguien ahí? ¿Nadie? En la médula, creo. No, en la corteza renal. Miren, voy a volver. ¿En la médula? Miren aquí. Miren aquí, dice corteza, ¿no? Y aquí dice glomérulo. ¿Dónde están los glomérulos? En la corteza renal, en la parte periférica. Entonces, ¿lo ven el glomérulo aquí? Sí. Ya. Esto de aquí adentro, ¿qué es? Lo que tiene dentro el glomérulo, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Conglomerado de vasos sanguíneos, ¿ya? Estos son pequeños capilares que hay aquí adentro. Estos blanquitos que vemos aquí se llaman cápsulas de Bowman. Aquí está el epitelio plano simple de la cápsula de Bowman. Y aquí alrededor están los túbulos, ¿no? Aquí están las columnas de Ferrein. Aquí vemos los túbulos que les decía con epitelio cúbico, miren el túbulo renal, ¿no? Aquí hay otro túbulo, esta es la luz del túbulo, ¿no? Este de aquí. La luz del túbulo, alrededor del túbulo, epitelio cúbico simple. Ahora vamos a ver el glomérulo. Esto es el glomérulo. ¿Qué hay adentro del glomérulo? Hay vasos sanguíneos rodeados por la cápsula de Bowman. Estos blanquitos que vemos aquí es la cápsula de Bowman. Y vean qué tipo de células hay en la cápsula de Bowman. ¿Quién me dice qué epitelio hay en la cápsula de Bowman? ¿Lo ven aquí? ¿Qué epitelio es? ¿Plano simple? Muy bien, Simple. plano simple. Y aquí alrededor de estos túbulos renales, ¿qué epitelio tienen? ¿Lo ven, el túbulo renal aquí? ¿Qué Cúbico epitelio simple. tiene? Cúbico. Miren aquí también en el otro lado, cúbico. Aquí también cúbico. Aquí también cúbico, cúbico, cúbico. Todo esto alrededor de los glomérulos epitelio cúbicos son los túbulos renales en un corte transversal. Y aquí está el glomérulo. Cápsula de Bowman es la blanquito, que tienen epitelio plano simple. ¿Ok?
Y aquí en una mayor imagen los túbulos renales, ¿no? Con epitelio cúbico simple. Ahora las vías urinarias. La orina fluye en forma secuencial a un cáliz menor, un cáliz mayor, la pelvis renal, uréter, hacia la vejiga urinaria y uretra. Ahí la histología, ¿no? De los uréteres, aquí está. Tiene una mucosa, vean, es estrellada la mucosa de los uréteres, ¿no? Inclusive esta está en la capa del libro de Di Fiori, ¿no? Mucosa con epitelio de transición. Aquí está el corion de la mucosa, ¿no? La capa muscular y la capa adventicia. En realidad los uréteres tienen 3 capas. Mucosa, muscular, músculo liso, es esta rojita, y la más externa se llama capa adventicia, tejido conectivo laxo. La vejiga urinaria, aquí está la mucosa de la vejiga urinaria. También hay 3 capas, mucosa, muscular y adventicia. En la mucosa se encuentran estas células redonditas, miren ahí en la superficie. Células redonditas se llaman células en paraguas o en cesto, que forman el epitelio de transición, o epitelio mixto, o epitelio polimorfo, o también llamado urotelio. Uretra, ya vemos aquí la uretra también, el lumen de la uretra con epitelio de transición. ¿Ya? Uretra. También con capa mucosa, muscular y adventicia de tejido conectivo. Muy bien. Eso es el aparato urinario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí todavía? Sí, licenciado. Sí. Entonces, hemos avanzado aparato urinario y al sistema nervioso. Ya lo tienen en la plataforma, esos temas. En realidad, los 5 temas del segundo parcial ya lo tienen en la plataforma. Sistema nervioso, aparato urinario, cardíaco, ¿no? Cardiocirculatorio, respiratorio. ¿Y cuál es el otro? Y digestivo, ¿no? Los 5 temas es del segundo parcial. Ya en el examen final entra lo que hemos avanzado el primer parcial y el segundo parcial, ¿no? ¿Ok? Ahora les voy a mostrar las plaquitas. Vamos a ver aquí. Aquí de riñón, por ejemplo. ¿Ya? Estamos en la práctica ya, ¿no? Estamos en la parte práctica. ¿Sí? Esto van a dibujar en el aparato urinario. ¿Ya? Aquí está el glomérulo renal con sus estructuras. Cápsula de Bowman, lo blanquito de aquí. Entonces, anótense dibujar el riñón, ¿no? Dibujar los uréteres, dibujar la uretra. Eso es lo que van a hacer en aparato urinario. Riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. 4 dibujos en el aparato urinario. ¿Lo anotaron? ¿Podría repetir? Claro que sí. En el aparato urinario van a dibujar riñones, histología de los riñones, ¿no? Uréteres, vejiga urinaria y uretra. Histología de la uretra. Y en el sistema nervioso, ¿qué van a dibujar? Histología del cerebro y del cerebelo. Del cerebro y del cerebelo. Y de la médula espinal.
¿Lo anotaron? Sí, licenciado. Ya, entonces, esta placa que estamos viendo, ¿qué es? ¿Qué órgano es? Ya la Riñón. Riñón. El riñón, muy bien. ¿La corteza renal o la médula renal? Corteza. Corteza. ¿Qué se llama esta estructura redondeada? Glomérulo. Glomérulo. Muy bien. ¿Y lo que hay ahí adentro del glomérulo, lo blanquito, qué se llama? Cápsula de Bowman, ¿o no? Cápsula de Bowman, y lo de adentro es vaso sanguíneo, ¿no? Muy bien. Y aquí alrededor, ¿qué hay? Los túbulos, ¿no? Los túbulos que vimos hace un momento con su epitelio cúbico, ¿no? ¿Correcto? A ver. Vean esta placa, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. Muy bien, esa placa la van a dibujar. Yo le voy a sacar foto también ahí para colocarla en su examen. Ya le saqué. Entonces aquí, miren, ¿cómo está formado el cerebelo? El cerebelo está formado por unas estructuras llamadas los lobulillos del cerebelo. ¿Ya? En estas estructuras hay tres capas. Capa molecular, esta de aquí, capa granulosa y capa medular es esta rojita que vemos aquí. Y una lámina cerebelosa en realidad, láminas cerebelosas son estas de aquí. Miren, aquí una lámina cerebelosa, aquí hay otra lámina cerebelosa, aquí hay otra lámina cerebelosa. Estas son láminas. ¿Cuántas capas tienen las láminas del cerebelo? Molecular, granulosa y medular. Si ustedes ven eso de ahí, ya es cerebelo y colocan las tres capas que tienen. Ese es su examen. ¿Está bien? Miren aquí el cerebelo. Y entre la capa molecular y granulosa se encuentran las células de Purkinje. Aquí la vemos. Aquí está inclusive la célula de Purkinje. YouTube. Volvamos. Ahí está. Quería mostrarles al cerebelo ahí.
lámina cerebelosa, que también se llama el cerebelo. ¿Qué parece? Miren. Acuérdense de Navidad. Árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida. Y vean cómo tiene una serie de estructuras ahí llamadas láminas cerebelosas. Lámina. Como cada hojita más o menos serían las láminas, ¿ya? Y en cada lámina hay las 3 capas. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Muy bien. Ya esto es el cerebro. Otra vez. Quiero la imagen. Ya esto es el cerebro, ya. ¿Está bien? También tiene estas 6 capas que ya la hemos nombrado, ¿no? La primera es la capa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y capa multiforme. ¿Ya? Esas son las 6 capas de sustancia gris que tiene el cerebro. Abajo ya está la sustancia blanca. Sacarle foto también. Muy bien. Ok, jóvenes, eso es lo que teníamos que avanzar hoy. ¿Alguna pregunta? En la parte práctica también ya la hemos hecho. No es necesario pasar la práctica más tarde. Eso debemos dibujar, ¿cierto? Sí, van a dibujar eso. Doctor, Eso la que les he placa, dicho. ¿Perdón? ¿la placa la va a enviar al grupo o no? ¿Quieren que les envíe las placas al grupo? Ahorita les envío, ¿ya? Los que van a dibujar. Sí, por favor. Claro que sí. Enseguida por les favor. envío al grupo. ¿Está bien? Gracias. Bien, Ya, gracias. bueno, vayan preparando sus guías y vayan estudiando también ya. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, que le vaya bien. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes.